Complement and Application for Comet. En Optima Consulting trabajamos para que puedas planificar tus operaciones mineras de tal manera que obtengas el máximo beneficio posible siempre. Es por eso que hemos creado una serie de complementos y aplicaciones que nos ayudarán a sacarle un mayor provecho al software Comet. El primero de ellos es el Random Period Factor, una herramienta diseñada para simular planes equiprobables. Este complemento genera una serie de distribuciones de probabilidad y las aplica mediante factores a las variables más importantes en el modelo Comet. De esta manera se pueden registrar el impacto en el valor del negocio que produce la variabilidad de input claves como la recuperación, el precio de los metales, etc. Los planes estratégicos y de largo plazo usualmente consideran información de entrada geológica, metalúrgica y o financiera, la cual es determinada para un estado específico de ellas. Pero cuando se necesita incorporar la variable azar en nuestro plan, el modelamiento de diferentes casos se vuelve complejo o se parcializa debido a la carga manual. Con esta herramienta, el proceso de generación de escenarios equiprobables se hace simple, trazable y amigable para el usuario. Observamos aquí la interfaz gráfica del Random Period Factor. Como vemos, genera vectores para ser usados en la hoja Periods en Comet. Esta interfaz ofrece 4 probabilidades de distribución diferentes y tiene una interfaz de usuario muy amigable para ingresar los parámetros básicos. Estas probabilidades son normal, triangular, discreta o binominal. Si algún cliente necesita otra, no hay problemas en incorporarla a la herramienta. Con el Random Period Factor podremos generar factores que ponderarán las variables originales de la fase para poder hacer las iteraciones respectivas de cada combinación de escenarios. La salida nos mostrará gráficos de fácil comprensión para que podamos evaluar la mejor forma de planificar. En este caso, vemos 3 escenarios diferentes, cambiando variables como el precio del cobre, la recuperación y el costo de mina. Estas 3 variables se combinaron, se generaron y evaluaron 27 casos equiprobables. Vemos que en el precio del cobre se ocuparon distribuciones binominales, en la recuperación, distribución normal y en el costo de mina, triangulares. Luego de correr los casos probables, se obtiene una nube de resultados que nos darán un rango de NPV por periodo para poder comparar. En lugar de tener solo un plan, tenemos 27 posibles y podemos ver la variabilidad resultante. En el ejemplo, vemos que se tiene en cuenta el peor caso, en rojo, un caso específico en amarillo y el mejor de los escenarios posibles en verde. Si vemos este ejemplo, en el peor caso, el NPV era de 313 millones de dólares, el mejor era de 574 millones y el caso específico de 492 millones de dólares, asociado a una probabilidad de ocurrencia. Vemos aquí una distribución acumulativa de NPV, donde podemos observar cómo se va trasladando el riesgo. Lógicamente, mientras más NPV se desea, el riesgo va creciendo. Para lograrlo, debemos estar dispuestos a asumir cierto nivel de riesgo. En este otro caso, vemos 10 escenarios posibles, generados para determinar la probabilidad del precio del cobre con una distribución binominal. Estos factores luego se trasladan a Comet para generar un plan minero que considere estas distribuciones de precio. Se obtiene una curva de NPV esperada y se ordenan las probabilidades de menor a mayor. En este caso, vemos del lado izquierdo el caso base y luego diferentes casos probables según cambios de precios, que ayudarán a tomar decisiones de producción con más información. Con esos mismos datos, podemos ver otro gráfico que nos muestra cómo se mueve el riesgo de cada variable. Methodology of BIN 2. El software Comet trabaja con una base de datos para cada banco del diseño minero. Cada banco a su vez es agrupado en unidades denominadas BIN. Estos bines corresponden a una agrupación de bloques, según sus características y propiedades, por ejemplo, el contenido del metal. En ocasiones, esta agrupación puede ser muy gruesa o comprender volúmenes muy grandes. La metodología del BIN 2 entonces consiste en hacer una subdivisión de cada bloque en partes más pequeñas, simulando una apertura más exhaustiva de datos dentro de cada bloque. De esta forma le agrega resolución a la optimización, mejorando las opciones de agregación de valor a un plan minero. En este ejemplo podemos ver cómo el BIN 8 es dividido en varias partes y las características de cada una. En un ejemplo más específico vemos un grupo de datos de una fase en comparación con la metodología BIN 2.
Si abrimos alguno de los bines de este grupo, por ejemplo el bin 41, vemos que adentro del mismo hay subbines, en este caso del 1 al 40. Esto nos ayuda a saber exactamente qué parte del bloque minar para obtener el mejor rendimiento. Banco del banco, Bench of Bench. Esta herramienta sirve para simular una secuencia de explotación dentro de un banco. Como ya se mencionó, el software Comet trabaja con una base de datos que considera una unidad mínima, que es el banco o porciones de este desagrupado en bines. Pero no se distingue ubicación de cada bin en el mismo banco. El Bench of Bench es una aplicación que mediante macros y algoritmos logra subdividir por sectores o cuadrículas cada banco, asignando una entrada y salida al mismo, simulando un sentido en la extracción. Con esta solución, cada subdivisión del banco tendrá su propia distribución de bines, distintas configuraciones de leyes, rendimientos de extracción, etc., lo que permite agregar resolución a la optimización Comet desde el punto de vista de la ubicación y precedencia de los minerales en un determinado banco. Al dividir el banco en sectores, se puede determinar una secuencia de extracción por cada uno de ellos en lugar del banco completo. Este método interactúa con la secuencia particular de cada banco, pero a la vez en la global de toda la fase. El resultado de esta herramienta nos muestra una apertura por sectores. Como podemos ver en este ejemplo, a cada banco se le da una nueva entrada y posición por sector, para que podamos saber en qué secuencia abordarlo. A la derecha de la tabla se pueden ver los números que determinan el orden de esta secuencia. En este caso, el banco fue dividido en 4 sectores. La extracción deberá hacerse primero en el sector 1, luego el 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, en esta mina los bancos estaban determinados de esta forma. Luego de aplicar la técnica Bench of Bench, queda dividida en todos los sectores. Entonces el plan cambia porque le diremos a Comet que primero explote unos sectores y luego otros. En esta tabla podemos ver el resultado de una explotación hecha de manera tradicional. Y en este cambio vemos la explotación aplicando esta herramienta. Con la misma cantidad de recursos obtenemos un mejor NPV. Technology. En Optima Consulting hemos desarrollado metodologías de evaluación para algunas tecnologías de procesamiento específicas, únicas en el mundo, que no actúan en el momento de la extracción. Estas aprovechan el software Comet para aumentar el valor en otras instancias, como el chancado, el transporte, la molienda y la flotación. Todas estas tecnologías apuntan a mejorar la selección de los materiales extraídos y procesados en cada una de las etapas metalúrgicas, para disminuir el tonelaje en cada etapa, de tal manera que con la misma cantidad de trabajo se obtengan los mejores rendimientos, resultados y eficiencia. Algunos ejemplos de tecnologías las cuales se han simulado en Comet para su evaluación en la planificación estratégica. MindSense consiste en incorporar sensores a los equipos de carguío, lo cual permite identificar qué material carga con objetivo de asignar el destino óptimo para el equipo de transporte. Además, esto entrega mayor cantidad de información a la planificación, permitiendo entregar resultados más precisos. Coarse Particle Flotation, Coarse Particle Recovery. Estas tecnologías permiten la flotación de material con mayor granulometría, aumentando el P80 con objetivo de reducir tiempos de residencia del material en las líneas de conminución. BOSS, Bulk Ore Sorting, tecnología que permite separar por tamaño las rocas de baja ley, previa a la etapa de molienda, permitiendo aumentar el throughput a molienda al descartar lastre previamente. CTM. Esta es la combinatoria de la tecnología de CPR y BOSS. Recuerda siempre que usando la tecnología y herramientas creadas específicamente para ayudar a la planificación, podrás utilizar mejor tus recursos y obtener mucho más valor con ellos. En Optima Consulting estamos para ayudarte a que tu producción minera sea eficaz y eficiente al mismo tiempo. En los próximos videos te seguiremos presentando más herramientas de Optima Consulting pensadas y diseñadas para simplificar tu planificación minera a largo plazo.